Sean todos bienvenidos a este nuestro primer culto, luego que reiniciamos ya de manera presencial. Voy a invitarles a ponerse de pie. Creo que este es un tiempo y debe ser un tiempo especial para la Iglesia del Señor. Es un tiempo de celebración en realidad, porque recordamos a nuestro Señor Jesucristo, su obra en la cruz en favor nuestro Dios entregándolo a Él por nuestra salvación, y tenemos la bendición y el privilegio de poder reunirnos en este tiempo, en este lugar, nosotros, la Iglesia del Señor. ¿Qué les parece si empezamos entonces dirigiéndonos a Él en oración? Les invito a que nos acompañen a orar. Nuestro Dios y bendito Padre Celestial, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, oh Dios, y reconocemos que solo tú eres el verdadero Dios, eres el único e incomparable. Gracias porque somos tus hijos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, de quien somos su iglesia. Él es nuestra cabeza, nuestro Señor, y por quien hoy estamos aquí reunidos. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de encontrarnos en este lugar que tú nos has dado, y porque juntos como uno solo podemos adorarte, podemos alabarte, podemos presentarnos ante ti, oh Dios, y tener comunión unos con otros y contigo, oh Padre. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio, esta bendición, esta gracia. Queremos y anhelamos, Señor, que este tiempo sea también de mucha bendición para nosotros. Háblanos, Padre, en este tiempo. Háblanos por medio de la predicación de tu palabra. Que podamos, Señor, ser transformados por ella. Que podamos ser una iglesia que te dé gloria a ti, que te agrade en todo. Que podamos ser de bendición a quienes nos rodean en este lugar donde nos has puesto. Gracias, Señor, porque podemos en este tiempo presentarte nuestra adoración a través de los cantos, de la lectura de la palabra, de la oración, de la exposición de tu palabra. Bendice a tu iglesia, te pedimos, Padre. Recibe nuestra adoración hoy. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Vamos a entonar este primer himno que dice: en Jesucristo, el Rey de paz. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros vino a morir. Vamos a cantar todos juntos este himno. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la
ahora cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Tenemos un gran Dios, ¿verdad, hermanos? Creo que en este tiempo y en estas circunstancias en las que estamos viviendo, hemos podido ver una vez más a ese Dios en el cual hemos creído, en su Hijo Jesucristo, en cómo ha obrado en nuestras vidas y lo viene haciendo, ¿no? Hoy estamos aquí y si ustedes miran alrededor, podemos darle gracias a Dios de que Él nos ha guardado hasta ahora, en medio de las luchas y las pruebas, ¿verdad? Vamos a cantar en este tiempo este himno que dice: oh gran Dios, altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. Vamos a cantar juntos este himno. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No hay vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Tomen sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos mis hermanos de la capilla. Gracias, hermano Daniel, por las hermosas alabanzas que podemos brindar a nuestro poderoso Dios. Vamos a leer
esta oportunidad, el pasaje que está en el libro a los Colosenses, versículos del 8 al 23. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, hermanos. Gracias, Luis Ángel. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto verles a cada uno. Otra vez reunidos presencialmente. Estuvimos 6 semanas en enero y febrero también, reunidos por la gracia de Dios, y después tuvimos que tener un tiempo en que hemos estado en nuestras casas siguiendo el culto desde Zoom, pero ahora qué gran gozo estar juntos nuevamente para adorar a nuestro Dios. Y qué gusto verles también a cada uno de ustedes. A veces es difícil reconocerles con la mascarilla y el protector, no sé a veces quién es quién. Los jóvenes especialmente han crecido bastante, ahí lo veo a Esteban. Qué bueno que estás aquí, Esteban. Bueno, mis hijos también seguramente los van a ver, que están mucho más altos. Veo ahí a Yaret también, qué bien. Hola, Yaret. Y también a Laila. Qué bien que están con nosotros los niños también, es para escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas que hacíamos siempre era saludarnos. No podemos hacerlo ahora por el distanciamiento social, pero tal vez desde sus mismos sitios pueden saludar a los hermanos. A ver si les pueden hacer un hola, hermanos, ¿cómo están? Y nos saludamos. Qué gozo verles. ¿Habrá alguien hoy día que está por primera vez con nosotros? Si estás por primera vez, tal vez puedes levantar tu mano. Ahí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Bienvenido, Diego. Un aplauso le vamos a dar. Gracias por estar hoy. ¿Y quién más? ¿Habrá algún otro que esté por primera vez hoy día?
Creo que no, ya nos conocemos. Bueno, veo a los hermanos Marco y Juana Carpio. Ellos venían a nuestra iglesia hace varios años y después ellos comenzaron una obra también por Santa Patricia y hoy día han regresado, están con nosotros, congregándose en nuestra iglesia. Bienvenidos, hermanos. Un aplauso también les damos a ellos. Qué gozo que estén con nosotros. Bien, ahora vamos a la palabra de Dios. La predicación presencial es diferente, hacerlo frente a una pantalla y es diferente que ustedes estén aquí a ver el mensaje a través de una pantalla. Creemos que la palabra de Dios es la voz de Dios y por lo tanto también está su presencia. No solamente está su voz, sino su presencia junto con nosotros. Él nos habla a los corazones y su Espíritu Santo nos guía para aplicar esta verdad a nuestras vidas. Entonces vamos a orar primero y luego vamos al texto de las Escrituras. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por este privilegio inmenso que tú nos has dado hoy de estar en tu presencia y estar juntos en forma presencial, en forma física, viéndonos unos a otros, escuchándonos unos a otros. Gracias, Señor, por este gozo que tú nos das hoy. Y gracias por todo este tiempo que tú nos has cuidado, has protegido, no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud espiritual. Sabemos, Señor, que como dijo Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y a pesar de varios meses que no nos hemos reunido, Señor, aquí estamos y gracias por habernos guardado del maligno, gracias por haber mantenido la unidad de nuestra iglesia y también, Señor, ahora guíanos para escuchar tu palabra. Señor, queremos entenderla, queremos aplicarla en nuestras vidas y por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Úsame a mí también en el momento de exponer las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Romanos, el capítulo 14. Y en esta tarde vamos a terminar el capítulo 14. Uno de los métodos de enseñanza del apóstol Pablo era la repetición. Él repetía los mismos conceptos una y otra vez desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, los expresaba con palabras distintas cada vez, y eso es lo que está haciendo en este capítulo. Y es, creo, uno de los atractivos, algo bonito de la predicación expositiva, porque no vamos cambiando de tema cada semana, sino que a veces el Señor nos presenta, como en esta ocasión, todo un capítulo acerca del mismo tema y tenemos que tocarlo durante varias semanas. Él quiere que lo entendamos, Él quiere que lo apliquemos a nuestras vidas, a nuestra iglesia. El problema en la iglesia de Roma es que había dos grupos. Uno de esos grupos, judíos, cristianos, no comían carne ni bebían vino para no contaminarse espiritualmente. Y también creían que debían celebrar ciertos días, ciertas fiestas de la ley de Moisés. Su objetivo era permanecer puros en medio de una cultura pagana. Así que tenían buenas intenciones. Por eso se abstenían de ciertas cosas. Este grupo eran los que se conocían como los débiles en la fe. Así les llama Pablo y seguramente en la misma iglesia también los conocían con ese nombre. Por otro lado estaba la gran mayoría de hermanos en la iglesia y ellos criticaban a los débiles, los veían por encima del hombro, se burlaban de ellos y los despreciaban porque los consideraban débiles en su fe. Este grupo de fuertes entre comillas, decían que ya somos libres en Cristo. Podemos comer carne, podemos beber vino. Todos los días son iguales, no hay distinción entre ellos. Y se consideraban a sí mismos
fuertes en la fe y despreciaban a los débiles en la fe. Por otro lado, estos débiles los miraban y los juzgaban, los condenaban, decían: ustedes son liberales, son amigos del mundo y están participando de las costumbres de los paganos. Así que la iglesia estaba en peligro de dividirse. Por eso es que Pablo toma este capítulo 14 para dirigirse a ellos. Ya les había hablado algo en el capítulo 12, diciéndoles: tienen que entregarse por completo a Dios, tienen que renovar su mente por medio de las Escrituras, tienen que amarse sin fingimiento, sin hipocresía. En el capítulo 13, en el versículo 10, les había enseñado que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, y lo había repetido, como dije, varias veces. En este capítulo 14, en los primeros 12 versículos, Pablo se dirige a ambos grupos y les dice: recíbanse unos a otros, trátense con amor, porque Dios los ha recibido a todos ustedes en su familia. Somos hermanos, tenemos un mismo Padre, somos la familia de Dios. Además, cada uno de ustedes obedece a su Señor y rinde cuentas a su Señor Jesucristo. Solamente a Él le debemos lealtad absoluta. En el día final tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y cada uno tendrá que rendir cuentas de su propia vida. Por lo tanto, no te enfoques en la vida de tus hermanos, sino examina tu propia vida, evalúa tu vida a la luz del tribunal de Dios. A la luz de la venida de Cristo, tienes que examinarte, porque todos vamos a comparecer delante de Él. Y a partir del versículo 13, Pablo se centra ahora de forma específica en los fuertes en la fe. A ellos les habla y les exhorta que no tienen que dañar espiritualmente a sus hermanos más débiles. No los hagan tropezar, no los hagan caer en asuntos secundarios, no los obliguen a pecar en contra de su propia conciencia. Más bien, trátenlos con amor, busquen la paz, trátenlos con justicia, tengan gozo en la comunión de los hermanos. En resumen, lo que vimos la semana pasada, vivan los principios del reino de Dios en la iglesia y háganlo para la gloria de Dios. Y eso es lo que dice ahí en Romanos 14, observa el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nuestro objetivo, el fin en la iglesia de Cristo, aquello que debemos perseguir con todas nuestras fuerzas, es la paz, la unidad de la iglesia y la mutua edificación para la gloria de Dios. Que vayamos creciendo a la imagen de Cristo. Así como dice Pablo en Efesios capítulo 4, que seamos edificados hasta que todos lleguemos a la unidad, ahí está la palabra unidad, la unidad de la fe y del conocimiento también del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todos nos ayudamos en ese propósito, vamos hacia la madurez juntos, edificándonos, amándonos mutuamente. Para lograr ese propósito también, uno de los principios esenciales que tenemos que entender y tenemos que practicar es el uso correcto de nuestra libertad en Cristo. El uso correcto de nuestra libertad en Cristo. Somos libres. Esa es una verdad
preciosa. El Señor Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, por su resurrección de entre los muertos, nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha librado de la condenación de la ley, ha roto las cadenas de tal forma que ahora podemos vivir para Él, podemos agradarle, podemos amar a nuestros hermanos de verdad. Hemos nacido de nuevo, vivimos ahora en la esfera del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, de la vida eterna, tenemos libertad en Cristo. Esa libertad es un don precioso que Dios nos da a cada uno de sus hijos, pero debemos utilizar ese don con sabiduría, usarlo correctamente, no irresponsablemente, porque si lo usamos de forma irresponsable, podríamos dañar irreparablemente a nuestros hermanos, podríamos destruir la obra de Dios. Entonces, mi oración con este texto es que usemos nuestra libertad en Cristo para edificación, no para destrucción. Ese es el punto central en esta tarde, que usemos responsablemente, con sabiduría, nuestra libertad en Cristo para edificación, no para destrucción. Así que vamos a leer aquí en Romanos 14 los versículos desde el 20 al 23. Del 20 al 23. Ahí nos vamos a centrar, aquí vamos a trabajar en esta tarde. Dice así: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprende. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La pregunta entonces, hermanos, que quiero que piensen en esta tarde es esta: ¿cómo usar nuestra libertad para edificación? ¿Cómo usar nuestra libertad para edificación, no para destrucción? En primer lugar, el creyente no debe usar su libertad en Cristo para dañar a su hermano. Ya lo ha dicho Pablo, pero lo repite otra vez. El creyente no debe usar su libertad en Cristo para dañar a su hermano. En estos versículos, del 20 al 23, Pablo nuevamente utiliza la segunda persona singular, tú, porque es un mensaje muy directo, muy personal, quiere exhortar a los fuertes, a los maduros en la fe, a que no destruyan la obra de Dios. Mira el versículo 20, no destruyas tú la obra de Dios. Y esto es importante, por eso lo ha estado repitiendo. Él sabe que somos propensos a olvidar las cosas importantes. Hay que decirlo una y otra vez. El apóstol Pedro decía: a mí no me es molesto tener que repetirles las mismas cosas una y otra vez. Es para su bien espiritual. Y es lo que está haciendo Pablo aquí también. Y uno podría decir, claro, es obvio, ya sé, Pablo, no voy a destruir la obra de Dios. Pablo dice, otra vez, al final del versículo 20, que dice, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y si no entendiste, versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. No lo ofendas, no destruyas la obra de Dios. 3 veces, con palabras distintas, nos dice, nos exhorta a hacerlo. Eso es lo opuesto a lo que ya había dicho
en el versículo 19. En forma positiva, en el versículo 19, busca la paz, busca la mutua edificación, no la destrucción. Ahora, quiero que nos detengamos un momento en esta frase, en el versículo 20, la obra de Dios. La obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios en este versículo? Es difícil escoger una opción. Algunos piensan que se refiere al cristiano individual, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, en ese caso, el mandato sería: no destruyas a tus hermanos en la fe, no dañes sus conciencias, no los hagas pecar. Y eso está de acuerdo con el contexto. De eso es de lo que Pablo ha estado hablando. Pero otros creen que la frase la obra de Dios no se refiere a cristianos individuales, sino que se refiere a la iglesia. Se refiere al pueblo de Dios, a la familia de Dios, a la comunidad cristiana como un organismo. Y también está de acuerdo con el contexto. Yo me inclino ligeramente por decir que sí se refiere a la iglesia. Se refiere a la comunidad, a la asamblea de creyentes en su conjunto. Está diciendo: ustedes, hermanos, fuertes, por su conducta arrogante, por su conducta soberbia, por su conducta condenatoria, están minando la armonía, están dividiendo la iglesia, están dañando la unidad, están destruyendo la paz en la congregación, en la iglesia. Es la misma idea que está presente en 1 Corintios 3. Observa un momento lo que dice ahí, pasa la página. 1 Corintios 3, en el versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos, como iglesia, la obra arquitectónica de Dios, el edificio de Dios. Así se llama la iglesia. Pero no es cualquier edificio, sino que somos el templo santo del Señor. Entonces, lo importante no es este edificio físico. Creo que nos hemos dado cuenta durante estos meses. Lo importante, lo esencial en la vida cristiana no es este edificio físico, sino el edificio espiritual que somos nosotros, que eres tú, que soy yo, todos reunidos en el Espíritu de Cristo. Mira también en este mismo 1 Corintios 3, el versículo 17. Dice allí: si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruye este edificio, otra vez, no es el edificio físico, sino la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más bien, la labor de los creyentes, si tú has leído 1 Corintios 3, nuestra labor es construir, edificar con los materiales correctos, oro, plata, piedras preciosas, edificar el templo del Señor. No destruirlo, porque si destruimos la iglesia, dividimos la iglesia, dice aquí, Dios le destruirá a él también. Es un pecado muy grave dividir la iglesia. Es un pecado muy grave destruir el cuerpo de Cristo, o como le llama, la obra de Dios. Peor todavía, cuando regresas a Romanos 14, mira lo que dice ahí en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Peor aún, por asuntos secundarios como la comida y la bebida, no vas a destruir al cuerpo de Cristo, dañando a tus hermanos espiritualmente. El reino de Dios no consiste de comida ni de bebida, sino de justicia,
de paz y de gozo producidos por el Espíritu Santo. Los creyentes romanos, entonces, no solamente estaban despreciando a sus hermanos, sino que también estaban despreciando estos principios del reino, porque no los estaban viviendo. No les importaba el gozo ni la paz de la iglesia, sino solamente sus propios vientres. Pablo nuevamente les asegura, y ese es un punto importante, que ellos, los fuertes, están en lo correcto. Están en lo correcto. Mira la siguiente frase en el versículo 20. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todos los alimentos son limpios. En el nuevo pacto, inaugurado por Cristo, tenemos libertad. Tenemos libertad para comer, tenemos libertad para beber, porque Jesús hizo limpios todos los alimentos. Así que Pablo les dice, yo estoy de acuerdo con ustedes, doctrinalmente, pero esta libertad que tenemos está subordinada al bienestar espiritual de mi hermano. Más importante que mi estómago, más importante que lo que como, es el bienestar espiritual de mi hermano en Cristo. Por eso Pablo dice claramente en el versículo 20 al final, es malo. Eso significa es pecado. Es pecado, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y como dije, no es cualquier pecado, sino que es destruir la iglesia de Dios simplemente por una preferencia, una opinión que yo tengo y que estoy tratando de poner encima de los demás también. Causar conflicto, dañar espiritualmente, dividir por medio de palabras, por medio de acciones. No valores más el bienestar de tu estómago que el bienestar del cuerpo de Cristo. No estimes más tus opiniones y tus preferencias y tus intereses que la unidad del cuerpo de Cristo, que la paz en el cuerpo de Cristo. Así que, en primer lugar, lo que Pablo está diciendo es, el creyente debe usar su libertad en Cristo para no dañar, no debe usar su libertad en Cristo para dañar a sus hermanos. En segundo lugar, el creyente debe estar dispuesto a restringir su libertad para edificar a sus hermanos. Debemos estar dispuestos a limitar, a restringir nuestra libertad para edificar a nuestros hermanos. Pablo, como ya les dije, utiliza la palabra malo para describir la acción de comer carne. No es porque comer carne sea malo en sí mismo, porque todos los alimentos son limpios, sino es la actitud que uno tiene de jactancia que daña la conciencia de nuestros hermanos más débiles. Y es un asunto serio, es malo. No están amando a sus hermanos, como dice también en Romanos 14:15. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es exactamente la misma idea. Y por otro lado, en el versículo 21 dice que es bueno, entonces es malo usar mi libertad para destruir a mis hermanos, pero es bueno, ¿qué dice el 21? No comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En otras palabras, es bueno restringir nuestra libertad para no hacer caer a nuestros hermanos. ¿Alguna vez has amado a tus hermanos de esta forma? ¿Alguna vez has practicado tu libertad de esta manera, restringiéndola para no hacer caer
a tus hermanos? ¿Dejando de hacer ciertas cosas? ¿Limitando tu libertad para ganar a alguien para la causa de Cristo? Pablo menciona específicamente aquí los asuntos que estaban causando división en la iglesia. ¿Cuáles son esos asuntos? Ahí en el versículo 21, comer carne, beber vino, pero no solamente este principio se aplica a la iglesia en Roma, sino que se aplica también a nosotros en diferentes contextos y con diferentes asuntos secundarios, porque después dice allí, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ya lo hemos dicho antes, algunos cristianos comían solo verduras y frutas, temían que la carne los contaminase, temían que el vino los contaminase también, pero el apóstol aquí está exponiendo un principio esencial, un principio aplicable a todas las épocas, a todos los cristianos. No hagamos nada que cause daño, que ofenda, que debilite, que haga caer a nuestros hermanos. Entonces, no vamos a dividir nuestra iglesia por preferencias musicales, ¿no? Por estilos musicales. No vamos a dividir la iglesia por la vestimenta que usamos. No vamos a dividir la iglesia por la comida que comemos. Más bien, amémonos, edifiquémonos y estemos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a limitar nuestra libertad, a considerar al otro como superior a mí mismo. ¿Por qué? Por el propósito de llegar a la madurez espiritual juntos. Yo sé que en nuestra época se habla mucho del crecimiento espiritual personal. Y eso no tiene nada de malo. Tenemos que practicar las disciplinas espirituales, leer nuestra Biblia, memorizar versículos, orar al Señor, congregarnos en la iglesia, dar de nuestras ofrendas. Todos esos son disciplinas que debemos practicar. Pero no se habla mucho del crecimiento espiritual corporativo de la iglesia, en el que cada uno de nosotros tiene parte también. Amando a nuestros hermanos, siendo compasivos con ellos, perdonándoles, enseñándoles, y nosotros también estando dispuestos a aprender en humildad de los demás. El propósito es crecer juntos a la imagen de Cristo. Y si para eso debo restringirme, debo limitarme, hay que hacerlo. Y en tercer lugar, la tercera enseñanza, el tercer punto de de Pablo aquí, es que el creyente debe hacer todo con plena confianza en Cristo. El creyente debe hacer todo con plena confianza en Cristo. La pregunta en el versículo 22 es una pregunta directa y muy clara y está dirigida otra vez a los fuertes en la fe. Al inicio del 22 dice, ¿tienes tú fe? ¿Tienes tú fe? Ahora, esa fe no es específicamente la confianza que ponemos en Jesucristo para la salvación, para el perdón de nuestros pecados, sino que se está refiriendo a las convicciones que tenemos después de haber estudiado la palabra de Dios. Aunque estas convicciones obviamente surgen de una fe colocada en nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es, ten tus convicciones firmes delante de Dios, pero no las uses para jactarte delante de tus hermanos. Mira otra vez la frase en el 22. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes convicciones firmes? Tenla para contigo delante de Dios. No te jactes, no alardees de esas convicciones que tienes. No seas soberbio, no seas egoísta, no tengas un aire de superioridad espiritual. No te burles de aquellos que no creen como tú. No te burles de aquellos
que todavía no han llegado a la madurez y que tienen muchas dudas y muchas preguntas. Nadie dice que no practiques tus convicciones, pero no alardees de ellas. El comentarista Thomas Schreiner dice algo interesante. Él dice así: no tengo la responsabilidad de ventilar públicamente cada aspecto de mi fe. No tengo la responsabilidad de ventilar públicamente cada aspecto de mi fe, cada convicción, cada cosa que creo. En este caso específico, en Romanos, no tendría nada de malo para estos creyentes comer carne en su hogar, comer carne de forma privada, comer carne con su familia. No tendría nada de malo. Y no lo están haciendo a escondidas, no lo están haciendo con miedo, están disfrutando con gozo de su libertad en Cristo. La están usando responsablemente. Hay una bienaventuranza aquí para aquellos que tienen conocimiento, para aquellos que tienen convicciones sólidas, para aquellos que hacen las cosas confiando en Cristo. Dice ahí en el versículo 22 al final: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Vive su fe delante de Dios y no se condena en las cosas que Él aprueba. Usa su libertad. Dichosos, felices, benditos aquellos que saben que todos los alimentos son limpios y los pueden disfrutar. Benditos. Están seguros. No se condenan a sí mismos en cuanto a lo que creen. Tienen una conciencia limpia delante de Dios. Dios les ha bendecido, dándoles un entendimiento correcto de su libertad en Cristo, sin necesidad de ostentar, sin necesidad de alardear delante de otros, sin necesidad de condenar y criticar a otros, sin necesidad de obligar a otros que hagan las mismas cosas que ellos hacen. Pueden disfrutar su libertad, porque lo hacen con confianza en Cristo. Pero no solamente no es necesario hacer gala de nuestra libertad, sino, como Pablo ya dijo, es malo daña la conciencia de mis hermanos. Entonces, esto es muy importante. Pablo ya lo ha dicho varias veces, pero lo repite otra vez. La teología de los débiles en Roma es incorrecta. La teología de los débiles en Roma era incorrecta. Los fuertes entienden mejor la voluntad de Dios y son benditos cuando disfrutan, son bienaventurados cuando disfrutan su libertad en Cristo. Pero Pablo dice, mucho cuidado, esto es muy serio, no deben usar su libertad de forma irresponsable porque la salvación de los débiles está en juego. La salvación de los débiles está en juego. Ahora tú me dices, pastor, ¿la salvación? ¿La salvación de los débiles? ¿No está exagerando un poco? ¿Acaso los débiles podrían perder su salvación? Bueno, mira cómo dice en el versículo 23. Pablo en el versículo 23 se dirige ahora a los débiles en la fe. Dice allí, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Al débil en la fe se le describe como aquel que duda sobre lo que come. Es un creyente que no tiene convicciones, a diferencia del versículo 22. Por eso el versículo 23 comienza con pero. Aquí hay un contraste. En el 22 está el fuerte, en el 23 está el débil que duda, tiene miedo. Las cosas que hace, no las hace con fe, porque duda, no confía en el Señor al momento de comer, lo hace con miedo, es débil,
no depende de Dios para disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos, como la comida y la bebida y tantas cosas buenas que Dios nos ha dado para disfrutar y disfrutarlas para su gloria. Pero Él no, porque Él tiene miedo y duda y no está bien o si es pecado. Si persiste en comer con esa actitud, si hay un patrón en su vida de comer y beber con ese miedo, con esa falta de dependencia en Dios, ¿qué dice el texto? Dice allí, es condenado. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Actuar, hablar, pensar, sentir, decidir, sin tomar en cuenta a Dios, es pecado. Sin confiar en Dios, es pecado. Otra vez, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si perseveramos en un patrón de pecado, sin tener ningún crecimiento visible en nuestra fe, nos condenaremos para siempre. Y no es que perdemos nuestra salvación, sino que demostramos con nuestra conducta temerosa, con nuestra conducta incrédula, demostramos que nunca fuimos salvos. Así que este hermano débil se condena. Cualquier acto que no nace de una confianza plena, de dependencia en el Señor Jesucristo, es pecaminoso, porque lo hacemos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos. Y esa es otra de las razones por las que el creyente fuerte no debe forzar al débil a comer carne. Porque si lo fuerza, si lo obliga, si lo presiona, si lo manipula, entonces lo está haciendo pecar contra Cristo. Porque el débil estaría comiendo con dudas y estaría pecando delante de Dios. ¿Qué deben hacer los fuertes entonces? Deben tratarlos con amor, con paciencia, enseñarles con humildad y hacer todo para la mutua edificación y la paz y unidad en la iglesia. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado una preciosa libertad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres para servir a Dios. Somos libres para amar a nuestros hermanos de forma real, de forma verdadera. Pero usemos esta libertad que Dios nos ha dado para edificación, no para destrucción. Así que en nuestras relaciones unos con otros, amémonos, tengámonos paciencia, perdonémonos unos a otros. Pablo lo dice en capítulo 12, preferirnos unos a otros. Considerar a los demás como superiores a mí mismo, con el propósito final de llegar juntos a la madurez, a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este texto es muy claro en cuanto a nuestras responsabilidades. Ayúdanos a seguir todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que valoremos la unidad de la iglesia y el bienestar de nuestros hermanos por encima de nuestros propios intereses y de nuestras propias opiniones y de nuestras propias preferencias. Que nos amemos, que nos edifiquemos para llegar juntos
a la madurez. Padre Santo, perdónanos porque fallamos muchas veces en este sentido. Y estamos muy, muy enfocados en nuestro propio crecimiento espiritual y no nos preocupamos por nuestros hermanos. Y somos egoístas. Y a veces hasta usamos el conocimiento que tenemos para burlarnos de otros, para avergonzar a otros, para manipular a otros. Esto es grave. Perdónanos, Señor. Guíanos para agradarte en todas las cosas. Acciones, en pensamientos, en sentimientos, en actitudes, en decisiones. Que todo lo hagamos para tu gloria y para la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Y te pido también por cualquiera que esté aquí que aún no rinde su vida al Señor Jesús, que tu Espíritu Santo obre en su corazón, en su mente, y que vea lo bello que es la familia de Dios y lo bello que es estar perdonado en Cristo y lo hermoso que es tener libertad en Cristo, libertad para servirte y libertad para amar de verdad, como tú nos ordenas. Señor, produce arrepentimiento y da la fe, para que todos aquí tengamos la seguridad de estar en Cristo. Gracias, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos. Y cualquier pregunta, duda, yo voy a estar abajo despidiendo a cada uno. Pero antes que pueda pasar Evair y ya terminar con este culto, solamente permítame dar un breve anuncio. Nos vamos a seguir reuniendo por lo pronto los días sábados a las 4:30. Seguramente el gobierno cambiará más adelante y podremos hacerlo los domingos. Apenas se pueda los domingos, vamos a regresar a los domingos. Ahora hay restricción vehicular, se les dificulta a varios venir el día domingo. Por eso lo estamos haciendo sábados a las 4:30. También damos un saludo a todos los que nos ven por la transmisión. La transmisión no es en vivo, sino que en los últimos días. Janet ha conseguido un trabajo en Estados Unidos. Estamos contentos con eso, pero también estamos tristes porque ellos tendrán que viajar a ese país y estar allí. Y como todo ha sido tan rápido, en realidad pensábamos que la fecha del viaje sería más adelante, pero viajarán el próximo sábado. Entonces, hoy es el último culto que están con nosotros presencialmente. Ellos van a seguir conectándose, vamos a seguir haciendo los cultos en Zoom los días miércoles, también los estudios bíblicos el domingo en la noche, pero los cultos presenciales ya no estarán y los vamos a extrañar realmente bastante. Han sido de mucha bendición en nuestra iglesia. Confiamos en el Señor en que puedan regresar en algún momento más adelante, pero ahora el tiempo de Dios y la puerta de Dios para ellos es estar allá y trabajar allá y ser de bendición allá donde Dios los está poniendo. Entonces, vamos a tomar un tiempo para orar por ellos y ahora que terminamos el culto, despídete también de ellos. Y como digo, es interesante, ¿no? Como ahora a través de los medios virtuales y el Zoom no es exactamente lo mismo. Los vamos a seguir viendo en los cultos virtuales, pero presencialmente ya no estarán. Vamos a orar por ellos. Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias nuevamente porque podemos estar juntos en Cristo en esta tarde. Gracias por Daniel y Janet, por su testimonio en nuestra iglesia.
Gracias por la bendición que ellos son para el cuerpo de Cristo. Son un ejemplo vivo de lo que acabamos de leer en tu palabra, de un trato a tu gloria con los hermanos para edificación, no para destrucción. Entendemos que tienes un propósito para ellos en otro país, así que los ponemos en tus manos y pedimos que tú los guardes, que los cuides, que les proveas, les prosperes y Señor, por sobre todas las cosas, que sigan creciendo en la fe, ahí donde tú les pones. Gracias, Padre, los ponemos en tus manos, que tú los continúes usando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Daniel y Janet. Gracias por todo este tiempo con nosotros y seguimos siempre en contacto y los vamos a seguir viendo también, pero quería orar por ustedes y que tengan el amor también de toda nuestra iglesia. Vamos a terminar, entonces se va a ir, por favor, si puedes pasar. Ahora sí, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, estaba planificando, ¿no? Venir, subir acá, a esta plataforma, muy animado, muy deseoso, decir, hermano, qué bueno verles a todos. Y ahora con esta noticia de nuestros hermanos que nos están dejando, da apena mucho porque les estimamos mucho, sabemos el trabajo que ellos han realizado durante todo este tiempo acá en la iglesia, el sacrificio que ellos han dejado para nosotros. Quizás muchos de nosotros no vemos este trabajo, pero sí lo recibimos y agradecemos a ellos y vamos a seguir orando por ellos. Pero en esta alegría en la cual estamos en el Espíritu, les animo, no se vayan rápido si tienen cosas que hacer en ese amor que viene de parte de Dios. No se vayan rápido, tómense algunos minutos, salúdense ciertamente manteniendo la distancia, saludándose, preguntándose cómo han estado. No les he visto desde febrero. Tómense esos minutitos para saludarse y expresar ese amor. No se vayan rápido. Tenemos el espacio en la parte de abajo para saludarnos y también para acercarnos a nuestros hermanos Daniel y Janet. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Como el pastor Daniel mencionó al principio, no es lo mismo. Tanto el que predica como el que recibe la palabra expuesta sabe que no es igual la predicación. La enseñanza es la misma, pero como dirían los chicos, ese feeling no es el mismo al estar en el lugar donde recibimos la palabra. Gracias a todos los que nos están visitando. Recuerden, el sábado a las 4:30 regresamos acá para reunirnos, para disfrutar de este tiempo de comunión. Invita a tus amigos, invita a tus demás familiares a que vengan a escuchar la palabra. Hay algunos asientos dispuestos allí para las visitas. Recuerda esto. Recuerden, hermanos, también que nos estamos reuniendo por la plataforma Zoom, por internet, los miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde, para seguir estudiando su palabra, para tener este tiempo de comunión limitado, ciertamente, pero poder hacerlo por medio de esa plataforma. También anunciarles, hermanos, recuerden nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. A mi izquierda, a la derecha para ustedes, podrán ver una fuente donde pueden poner allí las ofrendas que ustedes han separado, han dispuesto sus ofrendas o diezmos, déjenlo ahí, que es dedicado para Dios y también para el reino, para que el reino siga avanzando y para cubrir también las necesidades que la iglesia tiene. Ahora, permítanme, hermanos, también leer unas palabras de la Escritura para terminar de esta manera en oración. Dice la palabra
en Efesios capítulo 3, del 14 en adelante. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Dios de toda gloria, tú eres digno de todo reconocimiento, tú eres digno de toda exaltación, tú eres digno de nuestra adoración y a ti nos debemos, oh Dios. Gracias por este tiempo, gracias porque has separado y orquestado, Señor, este momento para que tu iglesia se reúna aquí una vez más, para adorarte como tú has dispuesto, como un solo cuerpo, como una iglesia, la iglesia local de la Capilla de la Roca. Venir aquí y cantar todos juntos, orar todos juntos en el Espíritu, estar atento a tu palabra expuesta todos juntos y disfrutar de esta comunión. Cosas que no solamente anhelamos, sino que lo necesitamos. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Padre, también te ruego que sigas obrando, que la palabra expuesta no solamente la meditemos, sino que hagamos nuestra y que la vivamos para nosotros mismos en favor de la iglesia, en favor de nuestros hermanos. Gracias por todo lo que hemos podido disfrutar en esta tarde. Guárdanos, Padre, el resto de este día. Bendice a aquellos que nos están escuchando también por la plataforma de internet. Que tú les hables, Señor, a sus corazones, a sus familias, a cada uno de ellos que están allí escuchándonos. Oh Padre, gracias por permitirnos llegar a ti, por los medios de tu Hijo Jesucristo, por sus méritos, no por los nuestros. Y en su nombre te agradecemos por todas estas cosas. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Estamos despedidos.